Buenas noches. En la noche de hoy, mi compañero Julio César Mora y quien les habla, Lenin Quintero, queremos hacer la ponencia de nuestro proyecto final de procesamiento digital de imágenes. El propósito inicial del proyecto era poder cuantificar eh, el área que es sometida a explotación de minería abierta en la región del Bajo Cauca antioqueño. En ese sentido, nosotros tratamos de hacer una revisión bibliográfica juiciosa de esta temática que incide notablemente en los problemas de dicha región. Para ello, nosotros hicimos uso de pues lo aprendido durante la clase y logramos finalmente desarrollar una metodología que nos permitiera identificar los cambios más notables en las coberturas durante este periodo de 28 años. Eh, en ese sentido, nosotros usamos transformaciones e índices para poder apoyar nuestro trabajo y decidimos seleccionar el índice SAVI, el NDVI, componentes principales y un índice normalizado y modificado para el agua. Eh, También vemos que eh, hay una problemática seria en relación a que pues ya que se trata de una gran extensión de terreno, el Bajo Cauca cubre aproximadamente 3 millones de hectáreas, de las cuales nosotros teníamos aproximadamente 19.000 censadas. Eh, entonces nosotros logramos identificar que existe evidentemente actividad extractiva derivada de minería aluvial y según se sabe este proceso de beneficio requiere también de una demanda abundante y creciente de agua. Esto ha traído problemas muy serios para la región, causando sedimentación de los cauces y inundaciones que no eran previstas anteriormente. Eh, También antes de continuar con, nuestro proyecto, nosotros hicimos un análisis de las coberturas acerca del comportamiento, la respuesta espectral de los materiales, la interacción de el sensor con la superficie y procedimos a realizar luego un conjunto de transformaciones que nos permitieran definir un espacio de características adecuadas. Las imágenes digitales eh, que se representan a través de matrices representan una familia de patrones diferentes y una secuencia que evoluciona en el tiempo. Esa evolución es la que nosotros pretendimos medir en este proyecto. Eh, una descripción somera y muy rápida de este proyecto es, bueno, se toman dos imágenes Landsat, Landsat 5 y Landsat 8, y se hace un preprocesamiento, luego se calibra, se escogen índices, finalmente la idea es obtener buenos resultados para iniciar el proceso de entrenamiento del software y en ese sentido un muestreo ideal. Eh, Muestreo que en teoría debería no tener ningún tipo de sesgo. Listo, entonces aquí, este es el diagrama metodológico que nos quieren los procesos que hicimos. Entonces, primero que todo, después de plantearnos la problemática, recurrimos a los datos que nos ofrece el Servicio Geológico de los Estados Unidos para los sensores de Landsat 5 y Landsat 8. Posteriormente hicimos un análisis estadístico y visual de dichos datos, cosa que realizó en el taller 1. Posteriormente, la calibración de esos datos para así empezar a aplicar los diferentes índices y transformaciones. Con esos índices se elige cuáles son los más adecuados para hacer un espacio de características. En este caso lo hicimos tridimensional. Con ellos se saca dos mapas, uno de la fecha del 86 y la otra del 2014.
Posteriormente se hace un cruce para hacer un análisis multitemporal, un cruce de los dos mapas, y así encontrar pues cuáles fueron los cambios que hubo. Bueno, aquí tenemos los modelos que empleamos para el cálculo de dichos índices. Entonces tenemos el primero que se encuentra a la izquierda, es el modelo para el cálculo, el modelo general para el cálculo de los índices. Entonces simplemente es una imagen multiespectral, le aplico una función que tiene un condicional que nos dice que si el cociente bueno, el denominador da 0, ese cociente lo ponga 0, si no, haga la operación normal de las fórmulas que ya había mencionado anteriormente. Y sale una imagen en una sola banda, que se puede representar en una escala gris. Luego tenemos bueno, los componentes principales. Este modelo es tomado de ERDAS, simplemente calcula una matriz de covarianza, la resuelve, la transpone y hace una combinación lineal. Aquí tenemos pues la matriz de tasa de Cal, que simplemente también es una combinación lineal. Ahora, estos son los resultados que obtuvimos. Esta es una imagen en combinación de color de los índices y de las transformaciones que decidimos utilizar. Entonces, para la imagen del 87, del 86, decidimos utilizar el componente principal 1, el NDVI, y el MNDW, o el índice normalizado modificado de agua. Para la imagen del 86 utilizamos también el componente principal 1 y el NDVI, pero a diferencia de la imagen anterior, en este utilizamos el componente de unidad del Tassel Cap. Bueno, este fue el método por el criterio que hicimos para seleccionar el espacio de características. Entonces es simplemente el mismo concepto del OIF, sino que en este caso no decidimos hacer el cálculo, ya que todos estos componentes nos resultaría más o menos unas 120 combinaciones. Entonces hacer el cálculo del OIF para cada una de las combinaciones es algo muy tedioso. Entonces lo hicimos hacer de esta manera didáctica o visual. Exacto, listo. Entonces, bueno, al final de todo el proceso que hicimos, decimos elegir las bandas que tienen bajísima correlación y a su vez un buen grado de variabilidad. Y así fue que hicimos que para el 86 íbamos a utilizar el componente principal 1, el NDI y el índice modificado normalizado de agua. Un proceso similar para la imagen del 14, y en este caso, aparte del componente principal 1 y el NDI, vimos que el componente de humedad nos servía bastante para este espacio de características. Listo, entonces estas son las estadísticas del muestreo o de las clases de los grupos espectrales que obtuvimos. Vimos que en la imagen, el cuadro de la izquierda, que es la imagen del 86, requerimos de 36 grupos espectrales para cubrir la mayor parte de las coberturas, a diferencia de la imagen del 2014, que solo requerimos de 25. Esto posiblemente se deba al hecho de que el componente, el espacio de características de la primera imagen comparado con el de la segunda imagen era relativamente peor, ya que las bandas tienen un grado de correlación un poco mayor y un grado de variabilidad también menor, a diferencia de la imagen del 2014. Bueno, esta es la matriz de confusión para la primera imagen. Vemos que, pues, en general, la mayoría de coberturas están bien, no tienen muchos errores de omisión y tampoco de comisión. La exactitud del productor, es decir, los errores de omisión son 73%, y la exactitud del usuario es de 73.3%. Al final vemos que el kappa da un valor aceptable, que es de 0.82 o 82.4%. En la imagen del 2014 vemos que esta exactitud temática mejora un poco, ya que, pues, como ya hemos mencionado anteriormente, un mejor espacio de características hace que el resultado del proceso de clasificación sea un proceso mucho más eficiente y de muchos mejores resultados. Vemos que el coeficiente kappa al final nos aumenta considerablemente a un 87.8%. Listo, este es el análisis de los cambios. Entonces vimos que, bueno, no data ese es el valor por defecto que nos tomó el software. No data lo asimilamos para las coberturas o que no cambiaron o que eventualmente en la imagen anterior había una nube y en la actual ya no está. Entonces eso, pues, no hay esa información que nos oculta, entonces no es considerable. Para todo lo que fue bosques, todo lo que pasó antes era bosque y ahora es otra cosa, lo consideramos como deforestación. Todo lo que antes era o suelo o agua y ahora es rastrojo o pasto, lo consideramos como regeneración de la vegetación. Para el caso del suelo, de lo que pasó a ser vegetación o agua o bosque,
a suelo lo consideramos como erosión. Aquí es donde se encuentra la parte que necesitamos nosotros, que es la parte de la extracción minera, ya que esto es pues, una cobertura asociada a algo mineral o a un suelo. Bueno, este es el resultado final del mapa multitemporal. Las partes que están marcadas en rojo son las que nosotros de manera visual identificamos como las zonas de extracción minera, que inicialmente pertenecían a la clase de erosión. Esto pues lo hicimos con el propósito de que pues como diferenciar una mina de formas perpetuas es algo pues que es bastante complicado, entonces nos tocó hacerlo de manera visual, tomando unas clases de erosión y las pasamos a lo que corresponde a extracción minera. Entonces ya estos son los resultados de las estadísticas. Vemos que pues donde no hubo cambios pues fue la mayor área, ya que incluimos la parte donde no había información, es decir, donde hubo transición de nubes a cualquier otra cosa, y pues también la parte por afuera de la imagen que no calaba en las dos imágenes, en los dos sensores. Vemos que, bueno, hay cierto grado de deforestación, que con respecto al de reforestación es un poco menor. Eso posiblemente se deba al tema de que en dicha zona pues plantan cultivos de tipo arbustivo o arbustal, entonces eso obviamente deben contribuir un poco a ese resultado. La erosión pues junto con la zona de extracción minera es la clase que encontramos como erosión. Bueno, la regeneración vegetación pues es también menor. La sucesión hace referencia al cambio que hay entre pasto y rastojo y viceversa. Entonces, eso lo tomamos posesión, pero no es algo que nos importe demasiado, pero sí es considerable en la imagen. Y finalmente tenemos la zona de extracción minera, que la sacamos de manera visual y nos correspondió a un 17 mil hectáreas. Fue lo que corresponde a la extracción minera. Entonces, ya para concluir, vemos que, bueno, con respecto a los procesos, es importantísimo elegir de manera adecuada el espacio de características que se van a tomar. Esto lo pudimos evidenciar cuando se tuvo las estadísticas del muestreo de la primera imagen con respecto a la fecha actual. Que obviamente ese espacio de características, como era mejor, pues no sirvió más. También el hecho de la temporalidad entre software. Sabemos que ningún software es perfecto y que cada software tiene sus ventajas en cada cosa. Entonces, al hacer este proceso nos dimos cuenta que es bueno saber de todo, saber manejar cada uno de los software de manera adecuada y explotar de manera adecuada sus ventajas. También vimos que el uso de los componentes principales fue bastante útil en el proceso de clasificación, ya que los componentes principales nos dan información es muy específica de cada una de las coberturas. Entonces ya con respecto a los resultados. Sí, finalmente lo ideal lo deseable de este trabajo sería poder llevar estos resultados a la práctica e ir a campo y verificar directamente la calidad de nuestra clasificación. En una segunda fase también se debería hacer un muestreo con base a métodos estadísticos más robustos y pues específicamente con métodos cuantitativos de diseños de experimentos, regresiones fuertes. Ya a manera de resumen, tenemos que el Bajo Cauca cubre, la región del Bajo Cauca cubre alrededor de 3 millones de hectáreas, de las cuales 300.000 hectáreas tienen suelos aptos para plantaciones y cultivos, y de esas 300.000 aproximadamente 17.000 se encuentran afectadas por la minería. Ese fue el cambio más notorio que nosotros logramos detectar o evidenciar en este estudio. Eso equivale aproximadamente a casi un 6% de toda el área apta que hay, y si dividimos este 6% durante 28 años, eso nos da aproximadamente una tasa de cambio anual de 0.21% en cuanto al cambio de cobertura.